Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. En el siglo XIX chocaron violentamente dos formas opuestas de ver el mundo y de pensar la política. La liberal, alimentada con los principios y valores de la Revolución Francesa, y la absolutista, la de la religión y el orden de las monarquías tradicionales. En Euskal Herria este choque provocó dos guerras civiles que llamamos las guerras carlistas. Y aunque estas guerras afectaron a toda España, los vascos y las tierras de Baskonia fueron sus principales protagonistas y escenario. Pero ¿qué se nos había perdido a los vascos en una guerra por la sucesión al trono de España entre dos Borbones, una niña de 3 años y su anciano tío? ¿Fue esta una guerra contra un ejército invasor o más bien una lucha entre hermanos? Para intentar contestar a estas preguntas, quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de las nieblas, de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Tras la Revolución Francesa y la derrota del Imperio de Napoleón, los reyes de casi todos los países de Europa, que formaban una red de familias emparentadas entre sí, volvieron a tratar de gobernar como si nada hubiera ocurrido, como si ellos fueran la única fuente de la ley y tuvieran el poder absoluto delegado directamente de Dios. En España nunca hubo una revolución burguesa a favor de la libertad y la igualdad, como en otros países. Y a quienes criticaban a los Borbones se les perseguía por afrancesados, es decir, traidores a la patria, o como revolucionarios de la libertad, o sea, liberales, es decir, traidores a Dios y al orden natural del mundo. A la gente del pueblo, en su mayoría labradores que vivían en una tierra o en un caserío arrendado, no le beneficiaba casi nada la revolución de los burgueses y liberales, porque no les daba la propiedad de la tierra, sino que les quería convertir en trabajadores jornaleros. Tampoco les gustaba nada que criticaran a sus curas, ni que los intelectuales de la ciudad ridiculizaran la fe de sus mayores. La sociedad tradicional de Baskonia había quedado horrorizada con las escenas de la guillotina y las matanzas de la revolución, y deseaba recuperar la tranquilidad de sus reyes, religión y leyes de siempre. Muy pocos veían alguna necesidad de cambiar en nada las cosas. Mi abuelo, Francisco Zumalacárregui Mújica, era de Ormaiztegui, del viejo caserío Arandizar. Era escribano real, algo parecido a un notario, y tuvo plaza en varios pueblos, pero siempre vivió en el Goierri guipuzcoano.
Tuvo 14 hijos, fruto de 2 matrimonios. Yo soy Manuela, la nieta mayor. Nací en Cegama. Aquí me casé y he vivido siempre en esta casa de la plaza. Y aquí vino a morir mi tío Tomás Zumalacárregui, un hombre legendario para muchos vascos. Él y yo veníamos de 2 abuelas distintas y teníamos casi la misma edad, así que nos criamos juntos, como hermanos. Ambos nacimos casi con la Revolución Francesa, cuando el mundo viejo se hundía y estaba surgiendo un mundo nuevo. Y la vida de mi tío estuvo marcada por aquella revolución. Esta es la casa Iriarte Erdicoa, en el mismo corazón de Ormaiztegui. En esta casa se criaron los 14 hermanos Zumalacárregui. Hoy en día es un museo dedicado a Tomás de Zumalacárregui, pero en su tiempo esta era la casa de una típica familia vasca, de origen rural, pero de clase media. No eran labradores ni tenían tierras o caseríos que heredar, pero a todos los hijos criados aquí se les dio un oficio. Las chicas hicieron buenas bodas y varios de los chicos se hicieron curas. En cambio, el mayor y el pequeño, Miguel y Tomás, se dedicaron a la política. Sin duda la vivieron de forma muy distinta, pero ambos fueron figuras claves de su tiempo para la historia de Baskonia. Algunos historiadores suponen que Tomás de Zumalacárregui se interesó por la vida militar por las historias que oyó de niño. Un tío abuelo suyo luchó en Perú contra los indios rebeldes del jefe Tupac Amaru, y sus narraciones debieron de encender la mente del pequeño Tomás, haciéndole soñar con batallas y héroes. Pero su padre quería que estudiara leyes, como él, y que fuera notario o abogado. Su hermano Miguel lo hizo, y con mucho éxito. Pero Tomás dejó los estudios a los 20 años, y en la segunda invasión de los franceses, la del emperador Napoleón, se unió a la guerrilla como ayudante de uno de los comandantes guerrilleros más valientes de Guipúzcoa, Gaspar Jáuregui Artxai. En 1810, con el país ya ocupado por los franceses, el mayor de los Zumalacárregui, Miguel, fue elegido diputado para representar a Guipúzcoa en las Cortes de Cádiz. Era un liberal moderado que admitía la monarquía, a diferencia de los liberales radicales, que eran republicanos, y fue muy activo en las Cortes. Este oratorio fue la sede del Parlamento que aprobó la primera constitución que hubo en el territorio español. Con los reyes ausentes y los franceses ocupando la mayor parte del país, los resistentes se refugiaron aquí, en Cádiz, en el extremo más apartado de la península. Y aquí se escribió la Constitución de 1812. Se le llamó popularmente la Pepa, porque nació durante el reinado del hermano de Napoleón, José I, conocido como Pepe Botella. Para entonces, Miguel de Zumalacárregui era un jurista de éxito que había ocupado plaza en la Audiencia de Sevilla y en la de Oviedo. Cuando entraron los franceses, abandonó su cargo en Asturias para unirse a la resistencia. Y de esta manera llegó hasta Cádiz, donde le pidieron que representara a la provincia de Guipúzcoa en las primeras Cortes. A principios de 1813 fue presidente de las Cortes de Cádiz. Bajo su dirección se aprobó la abolición de la Inquisición española. ¿Qué ocurre, entre tanto, con su hermano Tomás? A Tomás, un veinteañero, 15 años más joven que él, le iba más la acción directa que la política de salón. Así que abandonó los legajos de la escribanía pamplonesa en la que se estaba formando como pasante y se echó al monte, uniéndose a una partida guerrillera que estaba a las órdenes de su vecino Gaspar Jáuregui Artxai, el pastor de Urrechu.
Se dedicaban a asaltar correos franceses y a entorpecer las comunicaciones del ejército de Napoleón, golpeando y ocultándose rápidamente. Así nació el término guerrilla. Se cree que Tomás pudo participar en primera línea en alguna de estas operaciones, pero nada hacía sospechar que más tarde sería un líder militar legendario. Lo que sabemos es que gracias a su formación como escribano, en sus comienzos, más que un soldado, era un buen secretario de campo. Y de ahí viene la pregunta que se hacen tantos historiadores: ¿cómo pudo llegar a convertirse en el genial caudillo militar que sería después, capaz de derrotar a tantos generales que habían sido sus jefes? En las Cortes de Cádiz, la mayoría de los diputados eran liberales. Pero también existía una minoría de conservadores tradicionalistas, partidarios de la monarquía absoluta, a los que llamaban los serviles, por su fidelidad a los Borbones exiliados. Mientras Miguel de Zumalacárregui representaba a Guipúzcoa en las Cortes, el representante de Vizcaya era Francisco Eguía Letona, el famoso general Eguía, que tiene una calle en Bilbao. No es posible encontrar a alguien más distinto a Miguel. Eguía había nacido en Durango y le apodaban el Coletilla, por su forma de recogerse el pelo en un moño al estilo antiguo. Fue un militar profesional absolutista, muy conservador, violento e intrigante. Al finalizar la guerra, expulsado los franceses, fue nombrado diputado general de Vizcaya. Y él fue quien más se opuso a Miguel de Zumalacárregui y sus amigos liberales. Estos dos políticos vascos, surgidos de ambientes muy parecidos, pero con ideología muy distinta, se enfrentarían duramente en numerosas ocasiones a lo largo de sus vidas. Tras la derrota de Napoleón, regresó a España el rey Fernando VII, a quien el pueblo llamaba ingenuamente el deseado, porque era muy querido. Nada más llegar en Valencia, un grupo de 69 diputados absolutistas le entregó un documento que llamaban el Manifiesto de los Persas. En él explicaban que la Constitución aprobada por ellos mismos en Cádiz, que decía que la legitimidad del poder residía en el pueblo, era una llamada a hacer la revolución contra los reyes soberanos. Pidieron al rey que anulase todo lo aprobado en Cádiz y que volvieran la Inquisición, el régimen señorial y las instituciones antiguas de la patria, y que la Iglesia y la nobleza volvieran a recuperar todos sus privilegios. Es lo que resumieron en el horrible grito de «Muera la libertad y vivan las cadenas». Al rey le encantó esta propuesta y se puso inmediatamente manos a la obra. Fernando VII envió a Madrid al general Eguía como capitán general de Castilla la Nueva y le eligió por su carácter duro e intransigente y por ser un convencido absolutista. Y él no le defraudó. Ya en la capital disolvió las Cortes, dio un golpe de Estado al servicio del rey y apresó a los principales líderes liberales. Entre ellos estaba Miguel de Zumalacárregui. En mayo de 1814 sale de Cádiz enfermo y bajo arresto. En el trono de España ha vuelto el rey Fernando y han iniciado el absolutismo y la represión. En los días siguientes, todos los liberales de las Cortes de Cádiz fueron encarcelados, exiliados o asesinados. El enorme trabajo que habían hecho redactando una constitución para frenar los abusos del poder absoluto sobre los ciudadanos había sido en balde. La Constitución de Cádiz de 1812, la primera constitución española, también se tradujo al euskera al cabo de unos pocos años. Y obviamente se dedicó expresamente a don Miguel de Zumalacárregui. Así dice su comienzo. Don Miguel de Zumalacárregui, goitiko konseju justiziaren ministroari donkitua, nori besteri berorri baizik legez, tabidez eta arrazoi handiarekin eskaini eta donkituko diot erderatik euskara itzulitako liburu hau. Este es seguramente el primer gran texto jurídico escrito en euskera de toda la historia.
En el juicio que se celebró contra Miguel de Zumalacárregui le acusaban de tener ideas liberales, contrarias al gobierno y la monarquía de la nación, y proclamarlas entre compañeros y en lugares públicos. El fiscal pedía para él 10 años de prisión, aunque Miguel pasó el primer año y medio internado en un hospital militar debido a una enfermedad respiratoria. Finalmente retiraron las acusaciones, pero le degradaron de todos sus cargos y honores públicos y le mandaron confinado a Valladolid. A mi tío Tomás, que entonces tenía 26 años, las cosas le iban mejor. Al acabar la guerra contra los franceses, se había quedado integrado en el ejército regular español. Y por sus servicios en la guerrilla de Arzain, y por la influencia de su hermano mayor, consiguió el grado de capitán. Como además tenía formación de escribano, le dieron un puesto tranquilo de secretario archivero. Al principio tuvo destinos cerca de casa, en Guipúzcoa y Gasteiz. Pero cuando se casó con Pancracia Ollo, hija del que fue su tutor en la notaría de Pamplona, de la que estaba enamorado desde entonces, pidió el traslado a la capital de Navarra. Allí vivió pacíficamente los años de la vuelta del rey Fernando, que no afectaron a su carrera en el ejército, a pesar de que Miguel, que en aquellos años era el único famoso de la familia, había sido arrestado. Estando en Pamplona, le sorprendió a Tomás el pronunciamiento de Riego y el levantamiento de los liberales contra el rey. Yo creo que ese fue el momento en que le cambió su vida. El teniente coronel Riego era un militar asturiano, liberal radical, al que Miguel de Zumalacárregui había conocido cuando estuvo destinado en la audiencia de Oviedo. Se negó a embarcar con sus tropas para ir a reprimir a las colonias americanas que luchaban por su independencia y exigió al rey y a su gobierno que juraran obediencia a la Constitución de Cádiz. Eso permitió la vuelta al poder de los liberales y llevó el miedo a quienes creyeron que iba a acabar con el orden tradicional y con la Iglesia española. Es muy probable que Miguel, aunque vivía desterrado en Valladolid, estuviera al tanto de la conspiración, porque enseguida apoyó en público el pronunciamiento contra el rey y formó parte de la Junta Revolucionaria. En aquellos años, casi todos los que estaban en la oposición política eran masones y conspiradores, y Miguel era masón, como Riego. En cuanto el rey fue obligado a jurar la pepa, con una fórmula popular que luego se tradujo como «vayamos todos juntos y yo el primero, por la senda de la Constitución», Miguel salió hacia Madrid y volvió a ocupar los puestos más altos de la judicatura durante el trienio liberal, llegando a ser juez del Tribunal Supremo. La política de aquellos años era pendular, y cuando a Miguel de Zumalacárregui le iban bien las cosas, se le torcían a su contrapunto vasco, el viejo general Eguía, y viceversa. Ahora, al triunfar los defensores de la Constitución en 1820, el detestado absolutista general Eguía fue cesado de todos sus cargos. Fue arrestado en el cuartel de Vizcaya, de donde todavía se fugaría a Francia para seguir conspirando desde allí contra el gobierno liberal. Aquellos 3 años revolucionarios se llamaron el Trienio Liberal y fueron muy radicales. La Iglesia, los conservadores, los monárquicos, pero también los labradores y los defensores de un orden foral propio y tradicional estaban muy asustados. Y Tomás de Zumalacárregui también. Probablemente fue entonces cuando empezó a distanciarse políticamente de su hermano Miguel. Él también tendría miedo de que los liberales radicales pudieran acabar con el mundo tradicional que conocía. En aquellos años duros del trienio, creció la distancia entre Miguel y Tomás. Pero esa separación, que les iba a durar el resto de sus vidas, era solo porque tenían diferentes ideas en la política y no afectó a sus afectos fraternos ni a la relación familiar en general. Aunque no se veían a menudo, se quisieron siempre como hermanos. Por los muchos relatos y testimonios que se conservan de los últimos años de su vida,
Sabemos que Tomás de Zumalacárregui era un hombre recto, riguroso y quizás por influencia de sus hermanos curas, muy piadoso. Amigo de hablar claro, tenía un alto sentido del honor y era bastante susceptible. Había peleado contra los franceses para conseguir la vuelta del rey deseado, Fernando VII, y le gustaban el orden establecido y la disciplina que había aprendido en el ejército. Pronto empezó a publicar sus ideas promonárquicas y tradicionalistas en un periódico local de Pamplona. Y cuando los liberales tomaron el poder, contactó con el general Eguía, ofreciéndose personalmente a volver al monte, a la guerrilla, como en su juventud, para luchar por una patria que consideraba amenazada por la borrachera de libertad incontrolada que traían los revolucionarios liberales. El historiador Miquel Alberdi es quien mejor conoce desde el Museo Zumalacárregui la personalidad de los distintos miembros de la familia Zumalacárregui. A él le queremos preguntar y pedir ayuda para entender cómo era la familia Zumalacárregui en la generación de Tomás y de Miguel Antonio. Bueno, el padre era escribano de Idiazábal. Por lo tanto, bueno, era una familia de cierta importancia dentro de lo que era la sociedad goyerritarra del momento, porque tenemos que tener en cuenta que el 90% de la población era analfabeta y entonces ser escribano, que era algo así como ser notario hoy en día, era todavía mucho más importante. Sobre Tomás de Zumalacárregui sabemos muchas cosas. Es posible que algunas de ellas probablemente muy mitificadas y exageradas a lo largo de la historia. Pero, sin embargo, sobre su hermano Miguel Antonio, a nivel popular se sabe muy poco. Te diría nada, prácticamente. Apenas conocido. ¿Quién era políticamente, en la vida pública me refiero? ¿Quién es Miguel Antonio de Zumalacárregui? Realmente hizo una carrera muy brillante. Digamos que al principio, tal vez por casualidad, porque las Cortes de Cádiz se forman como se forman, con la poca gente que quedaba en el único territorio libre, digamos, que no estaba en manos de las tropas francesas, y bueno, va a entrar por casualidad en la política y va a ser elegido diputado por Guipúzcoa entre muy poca gente que había en Cádiz con capacidad de serlo. Ya una vez iniciada la guerra carlista, vuelve a la política y va a ser 3 veces elegido diputado por Guipúzcoa a las Cortes de Madrid. Al final de la guerra le van a elegir los donostiarras como alcalde de Donosti, una cosa bastante curiosa porque va a cubrir el año 1840 como alcalde y apenas durante 4 o 5 días estuvo en San Sebastián, hizo toda la alcaldía en Madrid porque precisamente los donostiarras tenían interés en que él estuviera en Madrid defendiendo los intereses del comercio donostiarra. Y luego llegó a ser ministro de Gracia y Justicia, cosa que muy poca gente llega. Y eso, en 1842, en el gobierno de Espartero, aunque solo estuvo unos meses como ministro, podemos decir que hay muy pocos vascos que tuvieron una carrera tan brillante como la de Miguel Antonio. Miguel Antonio es, por tanto, un político vasco. Es posiblemente uno de los grandes políticos vascos de su generación. Sí, sin duda. Pero también fue, de alguna manera, antifuerista. Fue uno de los que juegan el papel más importante dentro de las Cortes españolas a la hora de empezar a cercenar los fueros, ¿no? Una vez dado el convenio de Vergara, la ley de octubre de 1839, que va a ser clave a la hora de plantearse una vez más la relación entre los fueros y la Constitución española, él va a ser de los que más van a hacer por ir superando lo que era el sistema foral. Y sin embargo, estoy pensando, él era un político vasco, ¿sabemos si era euskaldún? Seguro que de niño fue euskaldún, como todos los niños de aquí, no hay ninguna duda, el 97% de la población guipuzcoana era euskaldún en estos años, por lo tanto no hay ninguna duda. Lo que no sabemos es si mantuvo la lengua, porque claro, estudió desde muy joven en Andalucía, primero en un instituto de Córdoba y luego en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Osuna, y ya desde muy joven se va a separar del país. Entonces,
tampoco sabemos, es muy difícil. O sea, de Tomás, por ejemplo, sabemos que mantuvo la lengua porque hablaba con sus subordinados en euskera. La mayor parte de sus tropas eran euskaldunes, e incluso hay la anécdota de algún historiador español que se sorprendía cómo podía hablar esa lengua tan extraña. Dice, esa jerga, cómo se podía entender en esa jerga con, por ejemplo, los espías. Tomás Zumalacárregui tuvo una red de espías importantísima que fue clave dentro de sus triunfos militares, y por supuesto todos los espías eran euskaldunes y hablaba con ellos en euskera. Y además era una cosa que supongo que valorarían mucho sus seguidores, porque por la proximidad. Efectivamente, como bien dijo Víctor Hugo, que vino unos años después a Pasajes, decía, cuando te encuentras con un campesino, si le hablas en castellano eres una persona, pero si le hablas en euskera ya eres amigo suyo para siempre. De Miguel Antonio, no podemos confirmar que escribiera nunca en euskera, o probablemente nunca lo hizo. Pero, sin embargo, hay un texto que a mí me parece capital, escrito en euskera y que está dirigido o dedicado a él especialmente. Conserváis aquí, además, en el museo, sí, una copia facsímil del mismo, ¿verdad? Efectivamente, es una verdadera joya, y hay un cura de Cegama, un tal Félix Amondarain, que estaba en esos años como párroco de Mutiloa, que lo que hace es traducir un catecismo político para enseñarles la Constitución de Cádiz a los chavales en euskera. Y se toma ese trabajo, que es desde luego una maravilla, porque no había precedentes de lenguaje jurídico en euskera. Es un trabajo muy, muy, muy interesante, y al iniciar el trabajo, la dedicatoria es una dedicatoria de muchísimo respeto. Dice, ¿a quién si no le voy a dedicar este trabajo sino a Miguel Antonio, que es, digamos, el liberal más importante que tenemos entre nosotros? ¿Sabemos si Miguel y Tomás mantuvieron como hermanos un buen trato a lo largo de su vida, a pesar de la distancia que les separó por sus distintos destinos profesionales y políticos? Por ejemplo, Tomás le felicita a Miguel Antonio por el cargo recién recibido y le dice, me alegro muchísimo de que te hayan elegido presidente de la Audiencia de Burgos, y digamos que, en fin, la relación debía ser fluida. E incluso Miguel Antonio, Tomás le habla de su mujer y de sus hijas, que en ese momento las habían cogido presas en Pamplona y no tenía contacto con ellas, y Miguel Antonio le comenta como que va a tratar de ponerse en contacto con ellas, que ya había querido estar con ellas pero que no había tenido tiempo, pero de alguna manera les conoce a las hijas, le conoce a su mujer, y por lo tanto la relación debe ser fluida y normal. Tomás solo pasó un par de semanas en el monte, cuando desde Francia llegó el socorro que el rey necesitaba para deshacerse de sus súbditos liberales. Un ejército enorme, formado por 95.000 hombres, entró en España en abril de 1823. Se les llamó los 100.000 hijos de San Luis, y venían guiados por un vasco, el anciano general Francisco Eguía y Letona, el Coletilla. Fue nombrado de urgencia presidente de la Junta Suprema Provisional de Gobierno y estaba dispuesto a barrer a los liberales una vez más. Lo hizo con eficacia hasta su muerte, y miles de ellos se tuvieron que exiliar a Francia o Inglaterra. La represión absolutista duró 6 años, entre 1823 y 1829, y en ese tiempo, acorralado por los 100.000 hijos de San Luis y por el gobierno absolutista, Miguel de Zumalacárregui vivió recluido en Cádiz. Era libre para pasear y conspirar, pero no podía salir de la isla. Se han formado 2 bandos irreconciliables: los liberales, radicales o moderados, y los absolutistas. Cada uno de ellos tratará de tomar el poder tan pronto como tenga una oportunidad. Y estos 2 bandos se enfrentarán en las guerras carlistas. De momento no estaban siendo choques militares directos. Había conspiraciones, pronunciamientos, declaraciones, y se traducían en vaivenes políticos entre liberales y absolutistas que se alternaban en el control del poder.
No faltaba mucho para que se desatase la guerra civil, y en muchas familias, como la de los Zumalacárregui, había hermanos en ambos bandos. ¿Qué ocurrió para que se desatara la guerra? ¿Y qué consecuencias tuvo esta en los distintos territorios de Euskal Herria? ¿Y qué motivos tuvieron sus habitantes para inclinarse a favor de uno u otro bando? En Baskonia, los liberales, en los 3 años que estuvieron en el poder, iniciaron reformas radicales para igualar a todas las provincias dentro de una legislación universal española. Una de las medidas que tomaron fue suprimir las aduanas interiores, como esta de Orduña, que solo tenía 30 años de vida. En principio, se trataba de eliminar las engorrosas y poco eficaces fronteras entre provincias para acabar con el contrabando de textiles, de tabaco y de otras mercancías que causaban graves pérdidas al Estado. A los comerciantes bilbaínos y donostiarras estas medidas les venían muy bien para introducir sus productos en el mercado español sin tener que pagar tasas de importación. Pero a las Juntas Generales Vascas les parecía una injerencia inaceptable del gobierno y un ataque a las competencias propias establecidas en los fueros. La reacción absolutista durante los 10 años siguientes desplazó el péndulo hacia el lado opuesto. Fue el tiempo de la exaltación de las instituciones y los valores tradicionales vascos. Las diputaciones y las juntas generales, ocupadas por monárquicos afines al rey, aumentaron su poder y su prestigio. Tenían policía y llegaron a tener un ejército propio. El gobierno había mandado que se creasen partidas de voluntarios realistas y fueron miles los jóvenes que se apuntaron a ellas y recibieron armas de fuego, aunque no tenían formación militar. Las juntas generales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa aprovecharon la ocasión y crearon unas milicias populares para la defensa de la monarquía absoluta y de las propias instituciones forales, que entonces se consideraban parte del mismo sistema. En Vizcaya, estas milicias populares se llamaban Bizkaiko Armatuak, los paisanos armados de Vizcaya. Era un ejército foral, el primer ejército vizcaíno, de más de 10.000 presuntos soldados, armados por las diputaciones. Tenían muy poca disciplina y escaso adiestramiento, pero luego formarían el núcleo del levantamiento carlista. Las juntas y la Diputación de Vizcaya querían dotarse de una sede digna. Y en esta década de reacción absolutista, renovaron íntegramente la Casa de Juntas. Era una demostración de fuerza y de prestigio muy razonable y acorde con los nuevos tiempos. Los junteros y diputados se estaban educando ya en la importancia de los sistemas parlamentarios y deseaban tener una auténtica cámara legislativa comparable a otros pueblos más avanzados. Para ello, justo cuando los fueros empezaban a ser atacados por los liberales, enaltecieron la simbología del árbol foral, la de la desvencijada ermita de la Antigua y la de la tribuna juradera, donde antiguamente se habían sentado los reyes de Castilla o sus delegados para renovar el juramento del fuero. Además, en fechas recientes habían empezado a venir a visitar Guernica personalidades importantes que admiraban las formas de gobierno de los vascos, como el sabio alemán Wilhelm von Humboldt o John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, y solo podían mostrarles un viejo árbol carcomido y una pequeña ermita medio destartalada. Eso tenía que cambiar. Aquellos años de la reacción absolutista fueron también los años en los que se crean, no sé si las instituciones, pero desde luego las sedes de las instituciones de gobierno en los distintos territorios de Baskonia. Es en concreto aquellos años cuando se genera todo este complejo en el que ahora estamos, en Guernica, el de la Casa de Juntas con los edificios anexos y distintos módulos que lo componen. Para entender cómo se creó y de dónde surgió la idea y por qué se construye de esta manera a principios del siglo XIX,
recurrimos a quien mejor conoce y quien mejor ha investigado estos aspectos de la historia de Vizcaya y de la historia del arte y de la arquitectura, que es la doctora Nieves Basurto. ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo se inventa un lugar como la Casa de Juntas de Guernica? Bueno, inventar no. Lo que surge en la Casa de Guernica la Casa de Juntas es como una necesidad apremiante, dada que, digamos, el lugar donde se reúnen las juntas es un lugar que tiene unas condiciones de precariedad realmente ya insoportables. Y además había una cuestión que preocupaba desde hacía muchísimo tiempo, y era el cómo alojar la ingente documentación que iba surgiendo de aquellas juntas. Había mucho papel. Había mucho papel, muchísimo papel, muchísimos documentos. Y además estaban alojados de mala manera, con lo cual la necesidad de un archivo era ya imperiosa. Pero sin olvidar otro aspecto que era importante a lo largo de toda la historia, y era el aspecto religioso. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en principio los junteros se reunían alrededor del árbol, pero luego se alojaron en la ermita. Y durante muchísimo tiempo las reuniones se realizaron en la ermita o en la iglesia, que se acondicionó para tal uso. ¿Por qué se lo encargan a Antonio Echevarría? ¿Qué sabía Antonio Echevarría de hacer estas cosas con esta monumentalidad? Antonio Echevarría es el gran desconocido. Antonio Echevarría es uno de nuestros grandes arquitectos neoclásicos, y yo diría que uno de los grandes arquitectos de los últimos siglos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Tenía algún precedente? ¿De dónde saca las ideas necesarias para satisfacer esa demanda que le plantean las juntas y que le plantea el señorío de Vizcaya cuando le dice: haznos un parlamento, que además sea archivo, que además sea capilla y que además sea alguna de las otras funciones que estás diciendo? ¿Cómo se inspira? Efectivamente, cuando Antonio Echevarría recibe el encargo de realizar una obra con estas características, tipológicamente no tiene referentes, no hay nada tiene parecido. Antecedentes, no los tiene. ¿Había parlamentos en Pero España? ¿Había no, parlamentos? No Desde había. luego no en Baskonia, no en Euskal Herria. No había parlamentos en España, y no había parlamentos en Europa de estas características. Esta es una de las realmente de las tipologías más primeras, ¿no? En este sentido, absolutamente pionera. Los precedentes para este edificio los busca Antonio Echevarría en Cádiz y en el lugar en el que se reúne por primera vez las Cortes Constituyentes. ¿Dónde era? De Cádiz, que era un teatro. Un teatro. El Teatro Isla de León en San Fernando, en Cádiz. Y luego la asamblea se sigue, otra vez se reúne, pero esta vez ya no se reúne en el teatro, sino que se reúne en la capilla de San Felipe Neri. ¿Y cómo era esa capilla? Tiene forma elipsoidal, es decir, tiene esa forma para facilitar, digamos, la reunión, y por otra parte tiene también el elemento del altar, que también estaba presente, con lo cual ahí el teatro, si por una parte el teatro solamente podía ser precedente, digamos, del aspecto más propiamente asambleario o de reunión, lo que está claro es que la capilla ya le sirve, digamos, para cumplir esa otra función, ¿no? La función también religiosa, la función de altar. Hay otro elemento en el conjunto de la Casa de Juntas de Guernica que a mí y a mucha gente, entiendo, nos llama siempre mucho la atención, que es el que sirve de respaldo o de fondo al árbol, a los juramentos ante el árbol que realiza el Endacari, que realizó José Antonio Aguirre, a los de las últimas asambleas del siglo XIX, y es esa especie de, yo lo llamo templo griego, ¿no? Esa especie de, no sé cómo se llama, ¿qué es? ¿Y de dónde? ¿Y cómo se le ocurre a Antonio Echevarría poner ese tipo de institución ahí o ese edificio ahí? ¿De dónde sale eso? Pues yo creo que Antonio Echevarría, volviendo un poco con la lógica, si antes el referente era claramente el antecedente de Cádiz, aquí tenemos el antecedente en París, claramente. ¿En París? Sí, en París. ¿Dónde? En París y en la Asamblea, el edificio de la Asamblea Nacional de París. Porque si bien el pórtico era criticado en el edificio francés por su falta de funcionalidad, sí, aquí no necesitaba ser funcional. No tenía es decir, era tampoco absolutamente simbólico. ¿Qué es lo que crean las juntas y qué es lo que crea Antonio Echevarría para su momento y para la actualidad? ¿Qué es lo que han inventado? Bueno, la construcción de un edificio de esta envergadura y además con este estilo fue algo realmente único, y es un lugar en el que uno siente esa solemnidad, ¿no? Esa
aquí uno piensa que pueden realizarse actos de trascendencia todavía, ¿no? O sea, conserva ese sabor que tienen los edificios clásicos. Durante los años del absolutismo en los que se construyó la Casa de Juntas de Guernica y se divulgó la defensa de los fueros provinciales frente al afán uniformizador de los liberales, Tomás de Zumalacárregui ya había ascendido al grado de coronel del ejército español. En este tiempo fue miembro de la Comisión Militar de Depuración y Represión de los liberales. En aquellos años, mi tío Tomás anduvo por varios destinos de España, en donde fueron naciendo sus primeras hijas, pero nunca rompió las relaciones con la familia de Ormáiztegui, ni mucho menos con su hermano Miguel. Por lo que sabíamos de él, solo se ocupaba de asuntos administrativos en el ejército real. Una prueba de la buena relación entre ambos hermanos fue que en 1833 Miguel vino expresamente a Pamplona para apadrinar y bautizar a la hija más pequeña de Tomás. La familia Zumalacárregui nunca se rompió por la política. En septiembre del año 1833 murió el rey Fernando VII, dejando tras de sí una situación de conflicto político y de crisis económica a punto de estallar. Aunque el problema aparente y más inmediato a resolver era que no estaba claro quién tenía que sucederle en el trono. En sus últimos años de vida, el rey había estado frecuentemente enfermo y al mismo tiempo obsesionado porque no había tenido ningún heredero varón con sus 3 primeras mujeres. Eso dejaba a su hermano Carlos como el único candidato al trono. El rey tuvo 4 esposas, pero solo con la 4ª reina, su sobrina María Cristina, había podido tener 2 hijas, aunque ambas eran muy niñas cuando falleció. El país estaba arruinado por las guerras y por la independencia de las colonias americanas. La joven María Cristina, actuando como regente cuando su marido estaba enfermo, empezó a introducir reformas liberalizadoras, orientando al gobierno hacia un liberalismo moderado. También amnistió a miles de exiliados liberales, esperando contar con su apoyo para sacar al país de la ruina. Esto provocó el descontento de los más reaccionarios de la corte, así como el rechazo de la nobleza y el clero de todo el país, cuyas posiciones eran irreconciliables con el liberalismo. Ellos se identificaban con el ultraconservador Carlos María, el hermano del rey. Carlos María no entendía por qué había que cambiar las leyes, concretamente la ley sálica, para hacer heredera a una niña de 3 años, su sobrinita Isabel, cuando él estaba plenamente capacitado y dispuesto a asumir la corona. El conflicto dinástico se originó porque la ley sálica impedía que reinaran las mujeres. Ellas solo podían heredar el trono si no había hijos varones en la línea principal, o hermanos o sobrinos en la línea lateral. Pero Fernando cambió la ley e insistió en dejar como heredera a su hija, y por ese motivo, a los pocos días de morir él, se inició la sublevación. Desde hacía meses, los absolutistas estaban preparados para reaccionar con un golpe de Estado e imponer a Carlos en el trono si se consumaba la sucesión en la pequeña Isabel II. Al principio, Tomás de Zumalacárregui no pudo participar en esta sublevación porque le tenían muy vigilado en Pamplona. Se había radicalizado tanto que el gobierno no le dejaba ni siquiera comprar un caballo por miedo a que saliera corriendo, como de hecho hizo a la primera oportunidad, y se uniera a la rebelión. En Vizcaya encabezaron la sublevación contra el gobierno 2 cabezas de la política local. Pedro Novia de Salcedo, un hombre de gabinete, gran teórico y defensor de los fueros,
y el marqués de Valdespina, uno de los mayores propietarios de tierras y caseríos de todo el señorío de Vizcaya, que administraba su importante fortuna desde este soberbio palacio de Ermua. Apoyando a Carlos María, pusieron al servicio del levantamiento a los paisanos de Vizcaya, los Vizcaico Armatuak, la primera fuerza militar del pretendiente don Carlos. El gobierno tardó demasiado en reaccionar y en darse cuenta de todo el potencial que tenían los seguidores de don Carlos. Los sublevados a favor de don Carlos estaban aleccionados por el clero y dirigidos por un entonces casi desconocido Tomás de Zumalacárregui, que inesperadamente se reencarnó en un gran genio militar. Él se encargó de Navarra, sobre todo de la frontera occidental en los límites de Álava y Guipúzcoa. Su campo de operaciones favorito fueron las Amézcoas y la Sacana. Allí jugó al gato y al ratón con algunos de los mejores generales del ejército español, varios de los cuales habían sido sus maestros. Sorprendió a todos porque de una tropa heterogénea de aldeanos desarrapados consiguió hacer un ejército eficaz. Es entonces cuando los fieles voluntarios navarros que formaban su guardia personal le empezaron a llamar cariñosamente el tío Tomás, y cuando consiguió que todos se juramentasen para morir por la patria y por el rey don Carlos. Casi de inmediato se convirtió en un mito a nivel europeo. Nada más empezar la guerra, en 1834, destinaron a Miguel de Zumalacárregui a la audiencia de Burgos. En teoría iba como jefe de planificación de la audiencia, pero en la práctica tenía la misión secreta de estar cerca de las provincias vascas para contactar con su hermano Tomás, que se había sublevado, y conseguir que desertase de los partidarios de don Carlos. Se conservan un par de cartas que se cruzaron. Indudablemente se querían como hermanos, pero ya era demasiado tarde y vivían en mundos opuestos. En escenarios como este, los carlistas de Tomás de Zumalacárregui y los cristinos, los seguidores de la reina regente María Cristina, se enfrentaron una y otra vez sin ninguna piedad entre ellos. Cada batalla cosechaba cientos de muertos. 400, 500 voluntarios o jóvenes reclutas quedaban tendidos en el suelo al acabar cada jornada. Y todavía era peor para quienes se rendían y eran hechos prisioneros, porque al estar los carlistas en constante movimiento, no podían llevárselos consigo y habitualmente acababan fusilados a las pocas horas. Los cristinos no se quedaban atrás en las represalias y escarmientos ejemplares a la población local, porque pensaban, con bastante acierto, que todos eran colaboracionistas. Europa quedó horrorizada ante la carnicería inhumana que se estaba organizando en Baskonia. Una auténtica masacre, con venganzas crueles, estragos gratuitos y barbarie sin límite. Tomás de Zumalacárregui cogió fama de ser un jefe implacable. No tenía piedad ni con los reclutas más bisoños, casi adolescentes, que se rendían en los pueblos. Tuvo que venir Lord Eliot, el embajador inglés, para hacer firmar un convenio a los combatientes en el que se comprometían a humanizar la guerra. Fue el primer acuerdo de este género que se firmó en el mundo, así que Baskonia, debido a sus excesos, se convirtió en un campo de experimentación del respeto a los derechos humanos en tiempo de guerra. Ambos bandos buscaban el exterminio del contrario. Se conocían bien y sabían cómo causarse el máximo daño. Para entender mejor quién es este personaje histórico clave en la historia del siglo XIX de Baskonia, en la historia del siglo XIX español, que es Tomás de Zumalacárregui, este estratega militar genial, este líder político que canaliza al bando carlista del pretendiente, recurrimos pidiendo la ayuda al doctor Manu Montero, que le ha dedicado varios estudios. Y le queremos preguntar las cosas básicas. ¿Quién es
no en el aspecto humano, en el personal, sino ¿quién es este? ¿De dónde sale Tomás de Zumalacárregui? ¿Quién es este genio militar que arrolla generales, bregados? ¿Quién es este líder político? Tiene una ideología. ¿Quién es Tomás de Zumalacárregui? Sobre él se hizo muchísimos mitos. A lo largo del siglo XIX, bueno, hay historias de él que evidentemente muchas cosas son inventadas puramente apócrifas, o bien para enaltecerlo o para denigrarlo. Es evidente que es una de las grandes personalidades del País Vasco del siglo XIX, de los que tienen mayor influencia en nuestro pasado. Pero es un hombre realmente complejo. Ayúdanos a despejar los mitos y a quedarnos con el hombre. ¿Es complejo toda su vida o es complejo en la etapa final, la más pública de su vida? Todo ello porque al estudiarle hay que ir quitando pues lo que se le atribuyó. Y a veces es muy difícil. Nace con la Revolución Francesa, en el año 89. Y bueno, y a partir de ahí nos vamos a encontrar en la Guerra de la Independencia combatiendo, movilizado en la guerrilla del Pastor, de Jáuregui el Pastor. Y va a tener una carrera no militarmente brillante, va a tener una carrera con los ascensos correspondientes, con algún mando de tropas, pero también con algún mando político. Y en 1873, noviembre del 33, se incorpora, él está en Pamplona, se incorpora al mes y medio de comenzar la guerra, se incorpora a las tropas carlistas, y a partir de ahí, desde ese momento, hasta que muere en junio del 35, son 18-19 meses, su biografía depende de eso. De año y medio. Sí, de año y medio. Y ahí es donde se va a revelar su genio militar. ¿Y de dónde surge? ¿Cómo se forma un genio militar en el plazo de 18 meses? Es un genio militar, eso no hay ninguna duda, y además se ve así. Genio militar en cuanto a la estrategia, a la táctica, y también en cuanto al liderazgo, la capacidad de liderazgo. No parece que participase activamente en operaciones militares. Él, digamos, que tuvo un papel más intelectual. Pero lo que no tenemos ninguna duda es que desde noviembre del 33 toda su gestión va a ser espectacular, que va a revelar genialidad. ¿De dónde sale realmente? Yo no me atrevería a decirlo. Concrétanos. ¿Cuál es su genialidad? ¿Cómo lucha? ¿Qué es lo que le hace especial frente a otros generales del ejército real? Te lo resumo. ¿Qué hace? Mira, pues recoge a partidas de voluntarios, incluso algunos con experiencia de la guerra, del trienio, incluso de la guerra de la independencia, y a estas partidas les consigue dar el aspecto de un ejército disciplinado. No, el aspecto no, algo más. Consigue disciplinar al ejército, pero no forma exactamente un ejército convencional, sino practica la guerra de guerrillas. Y además la practica de forma brillantísima. Es decir, a partir de ese momento, el ejército liberal manda sucesivos generales y van a quedar, si no derrotados, no van a conseguir sofocar la guerra. En la primavera del 35 ya consigue controlar prácticamente todo el territorio vasco. ¿Por qué lucha? ¿Lucha por una causa ajena, por una convicción ideológica, por un estado de ánimo social compartido por gran parte de la población? ¿Lucha por los fueros? Al final, incluso dudo de quién es el líder del carlismo en la primera etapa. ¿Es el propio Tomás de Zumalacárregui o es Carlos María Isidro el pretendiente? No, vamos a ver. Tomás de Zumalacárregui es el que da su oportunidad política al carlismo, eso sin ninguna duda. Llega a ser el líder en la práctica, pero es un liderazgo peculiar, no es un liderazgo ideológico. ¿Por qué lucha? Por sus convicciones, sin duda. Está defendiendo unos modos de vida tradicionales, del que forma parte los fueros y forma parte todo un mundo de creencias, de símbolos, un mundo amenazado por la revolución. Cierra el balance. ¿Qué aporta Tomás de Zumalacárregui a su tiempo y a los que le suceden? Creo que es de las personalidades históricas más importantes del siglo XIX para el País Vasco, sin ninguna duda. Es decir, afianza el carlismo. Porque después de la muerte de Zumalacárregui, el carlismo consigue mantener el territorio vasco, pero claro, con un agotamiento de la población, impuestos, y no se puede vivir una guerra indefinidamente. Zumalacárregui es la oportunidad
en política del carlismo es el que crea como alternativa al carlismo como frente al régimen liberal. Una alternativa real. Sí, lo fue y consolidó el carlismo, y el carlismo 40 años después va a tener capacidad también de plantear la sublevación entre el 72 y 1876. Va a volver a sitiar Bilbao, digamos que es Zumalacárregui, en cierto sentido, es el artífice de esta situación. El fondo de esta guerra fue el choque frontal entre dos filosofías, la de la burguesía liberal y la de las aristocracias tradicionales. La burguesía urbana y mercantil apoyaba al liberalismo moderado del gobierno. Por el contrario, las aristocracias tradicionales, asentadas en el campo y las pequeñas poblaciones, se acogieron a la bandera del carlismo. Estas contradicciones eran generales en todo el Estado y en casi toda Europa, pero en Baskonia tuvieron un estallido más brutal y consecuencias más duraderas. El motivo de fondo fue que en las principales ciudades vascas, como Donostia, Tolosa y sobre todo Bilbao, se estaba produciendo un enorme desarrollo comercial, sin igual en el resto de España, que necesitaba una nueva regulación y un nuevo contrato social. Estaba creciendo rapidísimamente una burguesía que estaba haciendo mucho dinero y que necesitaba un sistema capitalista para poder seguir prosperando. En ningún otro lugar de España, salvo en Cataluña, se daba esta circunstancia. Y por otro lado, el campo vasco tenía una sociedad tradicional fuerte, bien integrada y con fórmulas eficaces de organización política, los fueros, que no se podían borrar sin crear un trauma grave a la población. El labrador vasco se sentía libre y era muy orgulloso. A ello contribuía la creencia arraigada en la hidalguía universal, lógicamente. Eran campesinos y no eran ricos, pero vivían bien. De modo que en aquel momento, los dos grandes bloques de la sociedad vasca, la élite comercial industrial y la gran masa rural agropecuaria, sentían que tenían buenas oportunidades de éxito, y eso hizo que el choque entre ambos mundos fuese mucho más brutal. En cierto modo, la guerra civil en Baskonia era inevitable, y lo de menos era quién fuese el rey que ocupara el trono de Madrid. Pero ¿quién va a ganar y a perder tras el levantamiento carlista? Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir con el genial Tomás de Zumalacárregui, ahora que era observado por toda Europa? Aunque el objetivo último era la toma del poder en Madrid, el desenlace definitivo se produjo en torno a Bilbao, la ciudad odiada y deseada por los carlistas, el símbolo del éxito de los comerciantes y empresarios liberales. Don Carlos, el pretendiente al trono, mandó a Zumalacárregui tomar Bilbao. Y el tío Tomás, probablemente sin mucha convicción personal, se dejó convencer para intentar conquistar la ciudad. Con la mala fortuna de que cuando había cerrado el sitio y estaba observando el efecto de los primeros bombardeos desde el balcón de una casa de Begoña, sucedió una tragedia. Una bala de fusil disparada desde la barricada de la Rínaga rebotó con una trayectoria imprevisible en los barrotes del balcón y se le incrustó profundamente en la pantorrilla. Los testigos coinciden en que Zumalacárregui tenía unas piernas muy fuertes. Y ese detalle fue clave para la historia, porque esa misma musculatura dificultó que los médicos encontrasen la bala y la pudieran extraer. Lo que ocurrió después ha sido descrito muchas veces y analizado desde todas las perspectivas posibles. El general herido fue evacuado por sus hombres y, rechazando todos los consejos de los médicos, de sus oficiales y del propio don Carlos, insistió en ser llevado a su pueblo para que le tratara Petriquillo, un famoso curandero de Serain. El calor y el cansancio acumulado del viaje, que duró 6 días, la pérdida de sangre, el estado de debilidad previo del herido y las torpes maniobras que se hicieron para tratar de localizar y extraer la bala
perdida en el voluminoso paquete muscular de la pierna del caudillo le provocaron una infección generalizada que le llevó a la muerte en esta misma casa de la plaza de Cegama, asistido por la familia de su sobrina Manuela y tan cerca de sus orígenes. Muchas veces he pensado que vino a mi casa para morir entre los suyos. No quiso quedarse ni con el rey don Carlos, ni con los mandos de su ejército. Quería estar solo con los suyos, con los que le querían. Seguro que le hubiera gustado despedirse al pie de la Izcorri, rodeado de todos sus hermanos. Sobre todo de mi tío Miguel. El cuerpo fue enterrado a toda prisa delante del altar de Cegama. Este mausoleo, sin embargo, tardó muchos años en ser construido. Aquí en esta urna de mármol está enterrado solo su cuerpo. Su cabeza se envió al Reino Unido para que la analizara un experto fenólogo. Esa decapitación del cadáver era frecuente en la época, porque creían que estudiando los cráneos se podían descubrir las claves ocultas de la personalidad. Y como Tomás de Zumalacárregui ya era considerado por todos como un genio de la estrategia militar, era importantísimo descubrir los secretos que encerraba su cabeza. Es posible que esté perdida entre los fondos del Museo de Anatomía de la Universidad de Edimburgo, pero alguien debería investigarlo y devolverla al lugar que le corresponde. Tomás de Zumalacárregui dejó una huella imborrable en nuestra historia. Se dice que incluso se le debe la tortilla de patatas, porque la inventó una casera navarra cuando Zumalacárregui llegó a su caserío agotado en una de sus guerras y ella tenía pocos huevos, pero abundantes patatas de la huerta. Es un bonito cuento, aunque probablemente este es solo otro más de los innumerables mitos que se le atribuyen. Pero ¿qué fue del otro gran Zumalacárregui, de Miguel? Nada más fallecer Tomás, devolvieron a Miguel a Madrid, y allí fue nombrado ministro del Tribunal Supremo de las Indias. Al acabar la guerra, bajo la protección personal del general Espartero, fue nombrado ministro de Justicia de España. Era obvio que su bando, el liberal, había ganado esta partida. Miguel de Zumalacárregui sería también diputado general de Guipúzcoa y alcalde de Donostia. Sin duda fue un hombre clave en la historia de Baskonia en la primera mitad del siglo XIX. Pero su nombre y su recuerdo han quedado eclipsados ante el brillo cegador de su hermano, el caudillo invencible de la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista fue una guerra civil con causas muy profundas. Para Euskal Herria, decir que fue una guerra de sucesión dinástica por los supuestos derechos de dos Borbones nefastos, tío y sobrina, es una simplificación que no aporta ni explica nada. Es otro mito histórico vacío. La guerra del tío Tomás sí fue una guerra civil fratricida, pero no solo porque enfrentara a vecinos y parientes entre sí, sino porque enfrentó a dos formas antagónicas de entender el mundo y, paradójicamente, ambos modelos políticos habían surgido de la misma sociedad vasca, de una misma familia. Una familia como la de los hermanos Zumalacárregui.